día de ayer estuvimos, por cierto, hablando de la segunda parte de por qué las creencias son nefastas, son malísimas, son peligrosas, son dañinas para los individuos, para sus familias, para las sociedades, etcétera. En este caso el título era no hay colibríes en el infierno, porque recordaba yo una cosa: en todas las invenciones del mundo de los muertos, en todos los infiernos que el ser humano ha inventado, solo hay seres humanos. Es decir, los más terribles horrores diseñados por los dioses que han inventado los seres humanos son solo para seres humanos. No hay perritos en el infierno, no hay gatitos en el infierno, no hay colibríes en el infierno. Nadie está condenado al infierno salvo los seres humanos, y eso ya nos podría o debería estar diciendo algo acerca del valor de las religiones. Hay gente que está enojadísima conmigo, otra vez, me da mucho gusto. Por ejemplo, los que dicen, ahora dime, ¿cuáles son los horrores del ateísmo? Pues ninguno, porque verás, el ateísmo no es un sistema de pensamiento, es una observación, ya lo he dicho yo en el pasado. Es decir, tú me presentas las evidencias del Dios en el que tú crees y yo te digo, pues son evidencias insuficientes y muy poco convincentes, por lo tanto no las acepto. No, pero entonces pues, se mata en nombre de las religiones, se mata en nombre del ateísmo. Nunca ha dicho nadie hacia los infieles en el nombre del no Dios. No. Otra cosa es que hay ateos que asesinan, pero es que ateos y religiosos son buenas o malas personas, muchas veces independientemente de su posición ante Dios. El problema es que muchos de los que creen en Dios consideran que Dios les dijo que se comporten como unas verdaderas bestias y van y lo hacen en las cruzadas, en la Inquisición, en la yihad islámica, etcétera, etcétera. Pero no, el ateísmo no dice en ningún lado hay un libro ateo que diga hay que matar a los infieles. El Corán sí lo dice, la Biblia sí dice, mata y destruirás a los amalequitas y matarás a su ganado. Y tenemos el episodio aquel que contábamos en el Levítico, cuando analizamos el Levítico, de cuando Dios se enoja muchísimo porque les dije que mataran a todo el ganado y no, dejaron al bueno y se lo llevó la gente. Y eso está muy mal, no quiero que tengan buen ganado, muerte a todos. Y dice, espérate, entonces vamos a dialogarlo. Con esos dioses no se dialoga. Entonces, sí, las religiones te dicen que hay que matar en nombre de la religión o que morir es poco importante. El ateísmo no es un sistema de pensamiento que llegue incluso a decir matar es malo. La mayoría de los ateos sabemos que matar es malo, pero la mayoría de los seres humanos saben lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de religión. Y les voy a dar un ejemplo, para acabar con esto de las creencias, porque la semana que entra quiero hablar del proyecto 2025 del gobierno de Donald Trump que viene. Los creyentes en general, cuando se enfrentan a sus libros sagrados, se dan cuenta que sus libros sagrados a veces dicen cosas horrorosas. Matarás a los niños. Oye, no, matar a los niños no está bien. Cuando uno lee los pasajes bíblicos donde Dios ordena a los israelitas que maten a los niños, dice, no, esto no está bien. O sea, tu sentido moral, el que tienes como ser humano, te dice lo que está mal, aunque tu religión diga que está bien. Luego entonces necesitas la religión para saber lo que está mal y lo que está bien. Ya lo sabes.